Y en la entrevista principal vamos a conversar con la presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez. Muchas gracias por estar con nosotros, Nancy, hoy día, porque queremos comprender todo lo que se pueda sobre un organismo del cual se habla una barbaridad. Muchos no conocen qué hace o lo confunden con la Corte Suprema o la confunden con estrictamente la Constitución. Hoy día estamos en un impasse bien curioso porque tenemos Constitución, que es la del 80 con la reforma del 2005, pero han habido dos intentos frustrados de cambiarla y no han resultado porque la voluntad de los ciudadanos ha dicho que no. Y por lo tanto, entender cómo opera el Tribunal Constitucional es particularmente importante y dado que tuvieron la cuenta pública, muchas gracias por venir. ¿Cómo tú podrías presentar lo que hace el Tribunal Constitucional para los chilenos? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar nuevamente contigo en este programa y tener esta tremenda oportunidad de explicar el Tribunal Constitucional, que efectivamente es una institución clave en el diseño democrático del país, pero no todo el mundo sabe a qué nos dedicamos. El sistema institucional está basado en tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Los tribunales constitucionales son una institución autónoma que debe hacer contrapeso entre estos distintos poderes, de modo que ninguno invada las competencias de otro y que al mismo tiempo los actos en particular a través de los cuales se pronuncia el Ejecutivo, que son los decretos supremos, y los actos a través del cual actúa el Legislativo, estén de acuerdo con la Constitución. Entonces nosotros lo que hacemos, a diferencia de la Contraloría, que hace control de legalidad de los actos de la administración, nosotros hacemos control de constitucionalidad de los actos del Ejecutivo y de los actos a través de los cuales actúa el Parlamento. Ahora, puede ser que mucha gente lo sepa ya, pero para todos los efectos prácticos, que se haya rechazado dos constituciones o bocetos de constituciones no significa que estamos en un páramo absolutamente desconstitucionalizado, sino que está operando la Constitución vigente. Efectivamente. Lo que ha ocurrido en nuestro país es que a través de un ejercicio, tal vez el ejercicio por medio del cual la ciudadanía determina cuál va a ser su acuerdo político fundamental, que es la Constitución. Nosotros tuvimos un primer ejercicio que fue sometido a plebiscito el 4 de septiembre, una propuesta de Constitución que fue rechazada por la ciudadanía y una segunda propuesta de Constitución que fue igualmente rechazada por la ciudadanía el día 17 de diciembre del año recién pasado. ¿Qué es lo que eso significa? Que la gente determinó que esas propuestas no representaban adecuadamente sus propuestas en torno a el texto o la carta fundamental que debiera regular nuestra convivencia democrática, y por lo tanto se entiende que la decisión ciudadana es mantener el texto que actualmente nos rige, y al mantener el texto que actualmente nos rige, mantiene por supuesto todas las instituciones que están reguladas en esa Carta Constitucional. Dentro de ellos el Tribunal Constitucional. En las propuestas constitucionales anteriores estuvo en debate si se mantenía el Tribunal Constitucional o se generaba una Corte Constitucional. Y ahí se puso en discusión alguna de las competencias del Tribunal Constitucional. Particularmente la competencia que tenemos para hacer control preventivo de las leyes. ¿Y por qué la competencia para hacer control preventivo de las leyes? Porque ahí hay un debate respecto a si corresponde a los jueces constitucionales
hacer un control antes de que haya concluido, le corresponde hacer un control de constitucionalidad de las leyes, o es el propio Parlamento el que debe salvaguardar que las leyes estén conforme al texto constitucional? Ahora, y por lo tanto nosotros entrar solo cuando hay un conflicto constitucional. Ahora, ahí hay un punto bien interesante que lo voy a plantear así como granada, pero alguien podría decir, oye, en Estados Unidos no tienen Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional es la Corte Suprema, en otros países funcionan básicamente apegados a el Ejecutivo. ¿Por qué tenemos que tener un Tribunal Constitucional aparte? Hay muchos países que tienen Tribunal Constitucional, sí, hay países en donde la Corte Suprema realiza el control de constitucionalidad. Lo cierto es que los tribunales constitucionales son entes especializados a los que le corresponde hacer un control concreto de constitucionalidad. Es parte de un diseño que comparten en particular varios países de Europa, España, Portugal, Alemania, Francia. En Latinoamérica existen tribunales constitucionales en la mayoría de los países de la región. Estados Unidos, bueno, el caso Argentina no tiene tribunal constitucional, es una sala de la Corte Suprema. Pero en todos los países se hace control de constitucionalidad. Cuando la democracia se funda en la existencia de este texto fundamental que determina la forma a través de la cual se organizan los poderes públicos, establece cuáles son los derechos fundamentales de las personas y consagra los principios fundamentales de la convivencia democrática, como son la dignidad, el principio de dignidad en igualdad de derechos, el principio de legalidad que impone a todos los órganos someterse a la Constitución y las leyes. Entonces, lo que hace el texto constitucional es establecer un marco normativo que fija las reglas del juego democrático. Ahora, aquí voy a usar el otro tribunal que todo el mundo conoce, porque mal que mal lo ha visto en la tele y qué sé yo, hay películas en todo ese sentido. ¿Cómo llega un ciudadano común y corriente al Tribunal Constitucional si que tiene dudas respecto de algo que le pasa, que considera que es inconstitucional? O dicho de otra manera, ¿cómo se genera la entrada a un Tribunal Constitucional? Bueno, nosotros tenemos una competencia que permite que cualquier persona pueda llegar al Tribunal Constitucional. Cualquier persona, cualquier ciudadano de la República, de cualquier zona del país, puede pedirle al Tribunal Constitucional que se pronuncie respecto a la constitucionalidad de una ley que se le va a aplicar en una gestión judicial pendiente. El ciudadano puede llegar al Tribunal Constitucional porque estima, por ejemplo, que una ley que restringe el recurso de apelación en la causa que él está ventilando en un juzgado de policía local, en un juzgado civil o incluso en sede penal, vulnera su derecho al debido proceso. Y corresponde entonces al Tribunal Constitucional determinar si esa restricción de recurso está o no conforme a los estándares constitucionales. ¿Y qué tanto es el volumen de, por ejemplo, ese tipo de cosas? Esas causas son prácticamente el total del quehacer del Tribunal Constitucional. El 96% de nuestros ingresos corresponden a esos requerimientos y hay un incremento sustancial de los requerimientos de regiones en temas que dicen relación con el debido proceso, en cuestiones de orden laboral, el acceso a información pública en cuestiones sensibles para la ciudadanía, como por ejemplo lo que es el acceso a la información del uso de antibióticos en la industria acuícola, etcétera. Pueden venir los ciudadanos, pueden venir las empresas, vienen a veces los mismos jueces, pero ese 96% de nuestros ingresos es interesante porque desde el 2005 en adelante nosotros tenemos esa competencia y por medio de esa competencia verificamos si la ley
está de acuerdo con la Constitución y no solamente hacemos una interpretación normativa, sino que además tenemos que ver los efectos que genera en el caso concreto. Y si en el caso que en concreto puede generar efectos inconstitucionales, se declara la inconstitucionalidad de esas normas. Los tribunales constitucionales son el último herramienta en el control democrático, por lo tanto tiene que tener un control de constitucionalidad que es más bien de orden residual. ¿Eso qué significa? Que la eficacia de los tribunales constitucionales no se admite por la cantidad de normas que declara inconstitucionales, sino que precisamente porque realiza un control de constitucionalidad con deferencia a los otros poderes del Estado. Entonces nosotros ahí hemos tenido una disminución importante en las normas que hemos declarado inaplicables. Este año declaramos inaplicable 26 preceptos, mientras que el año pasado superaron los 50 preceptos. Y eso que ustedes declaran como inconstitucional, como que no corresponde, ¿están agrupados de alguna manera en un determinado ámbito o son de todo tipo? Son de todo tipo. Pueden ser todas las ramas del derecho, por lo tanto es interesante porque todas las ramas del derecho entran en un test de constitucionalidad. Por ejemplo, tuvimos 4 normas respecto de las cuales se declaró unánimemente la inconstitucionalidad. Una de ellas dice relación con la ley que permite el cambio de nombre por una sola vez. Y el cambio de nombre propio. El cambio de nombre propio. Solo por una vez. Y hay personas que quieren cambiar su nombre por más de una vez, por distintas razones. Porque cambiaron su nombre propio, pero luego descubrieron que su filiación biológica era distinta y quiere cambiar su apellido. Y luego con el apellido quiere cambiar el nombre, porque el nombre es parte fundamental de la dignidad y de la identidad de la persona. Con los papás, de modo ¿Tienes que dar cuenta de la razón por la cual quieres cambiar de nombre o es tu voluntad lo no, que vale? La ley permite cambiar el nombre sin expresión de causa por una vez. El Tribunal Constitucional ha entendido que esa restricción vulnera la Constitución en la medida que la Constitución lo que garantiza como derecho fundamental de la persona es el derecho a la identidad. Y haciendo una interpretación armónica de la Constitución con los tratados internacionales en la materia, ha determinado que esa norma que le impide a un ciudadano del país cambiar el nombre en una segunda o tercera oportunidad en función de sus circunstancias personales puede afectar su dignidad como ser humano. Entonces se declaró la inconstitucionalidad. Hay otro caso que es muy interesante que dice relación con la ley que puso término a la Caja de Ahorro y Préstamo. Y existen una serie de personas que en su oportunidad colocaron sus dinero. Muchas de ellas todavía viven, son personas mayores, por lo tanto hay una cuestión que involucra el derecho de las personas sobre sus ahorros, pero además personas de la tercera edad. Cuando termina la Caja de Ahorro y Préstamo se establece una norma que permite, que indica que el Estado se establece la obligación del fisco de hacerse cargo de las acreencias de la Caja de Ahorro y Préstamo, pero dispone que la restitución de los depósitos se va a hacer solo una vez aprobado el decreto supremo con la cuenta respectiva. Pero esto es muy complejo porque es una obligación meramente potestativa del Fisco de Chile, que es el obligado a pagar. Y ha generado todo un problema para restituir esos fondos para las personas. Y ahí se estimó que eso generaba problemas de acceso a la justicia a la hora de obtener la restitución de los fondos, además de otras garantías fundamentales. Bueno, esa es parte del trabajo que viene haciendo el Tribunal Constitucional y bueno, y se da en todo tipo en una diversidad de materias. Y la pelota está dando bote y ya el arquero está botado para tirarle al gol, pero ¿no entran en conflicto con la Corte Suprema a veces?
Yo diría que en la medida que el Tribunal Constitucional se mantiene dentro del ámbito de sus prerrogativas y que es efectivamente hacer, no conocer del fondo del asunto, sino que determinar, hacer este control más jurídico, más normativo, ¿no? En el sentido de si las normas en la norma, en esa gestión, nosotros no tenemos la tutela de derechos fundamentales. Nosotros lo que tenemos específicamente es un control normativo, un control jurídico. Y en consecuencia, cuando nosotros nos pronunciamos sobre los efectos inconstitucionales de esta norma, no entramos en el ámbito de la Corte Suprema o de ningún otro Tribunal de Justicia, porque a ellos lo que les corresponde es conocer el fondo del asunto y las cuestiones de legalidad. Entonces, si nosotros nos restringimos a los problemas de constitucionalidad, como ha venido ocurriendo, disminuimos totalmente los niveles de conflictividad que podamos tener con la Corte Suprema. Sin perjuicio de ello, a nosotros nos corresponde controlar los autos acordados de la Corte Suprema. Entonces, tenemos que hacer para que control. la gente entienda, los autos acordados son acuerdos entre ellos. Claro, los jueces. Son acuerdos entre los jueces a través de los cuales ejerce sus potestades disciplinarias, pero también la facultad económica, la facultad correctiva que tiene la Corte Suprema, la ejerce a través de autos acordados. Uno de los temas que recientemente abordamos como Tribunal Constitucional dice relación con los requisitos para acceder al título de abogado, que está regulado en un auto acordado. Y hay un requisito que es muy complejo porque llama a mucha subjetividad, que es la buena conducta, la exigencia de buena conducta que se acredita con la declaración de 2 testigos. Ahí estoy sonado yo. Y es muy complejo acreditar un elemento que termina siendo también una barrera de acceso al ejercicio de la profesión. Y ahí yo creo que el ejercicio del Tribunal Constitucional, como de otros tribunales constitucionales, particularmente los europeos, dice relación con la razonabilidad de un requisito de entrada que tiene que ser similar al requisito con el cual el sistema jurídico garantiza el ejercicio de la profesión. O sea, si yo tengo menos exigencias para el ejercicio de la profesión, no debiera poner requisitos de entrada que no tuvieran una objetividad que pudiera ser claramente ponderable. Son parte de las discusiones que se dan en el Tribunal Constitucional. Han habido 2 bocetos de potenciales constituciones que se han rechazado ambas. ¿Había en alguna de ellas una referencia específica a los tribunales constitucionales y sus capacidades o sus facultades? Bueno, en ambas se proponía el reemplazo del Tribunal Constitucional por una Corte Constitucional. De modo que se mantenía... Que no es la Corte Suprema. No. Era una Corte Constitucional, es decir, se mantenía un ente especializado a cargo de garantizar la supremacía de la Constitución y hacer el control de constitucionalidad que hace el Tribunal Constitucional. Yo diría que la gran discusión se dio en torno al control preventivo de ley. La mayoría de los tribunales constitucionales no tienen control preventivo de ley. El control es más bien un control ex post. A ver, expliquemos un poco qué es el control preventivo de ley. Esto ustedes pueden alertar incluso a quien propone la ley, que puede ser el gobierno de turno, de que esa ley incurre en una inconstitucionalidad. Nosotros tenemos control obligatorio el control preventivo obligatorio de ley cuando se trata de leyes orgánicas constitucionales, es decir, leyes que requieren un quórum mayor de aprobación.
solo las leyes orgánicas constitucionales tienen control preventivo obligatorio ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, una ley que tiene esas características tiene que pasar por el control. Las leyes orgánicas constitucionales, ¿por qué, porque es antes de su promulgación. Ya. Se puede presentar cuando concluye la tramitación de la ley antes de su promulgación, el Parlamento la manda al Tribunal Constitucional para el control preventivo. O sea, ustedes son la última línea. Somos la última línea en las leyes orgánicas constitucionales. Okay. Cuando llega una ley orgánica constitucional pueden venir consultadas algunas normas o todas las normas. Nosotros también podemos determinar si por el contenido de esa ley uno o más preceptos requerían pasar por el quórum de ley orgánica constitucional. Podría existir y ocurre que algunos de estos cuerpos legales viene consultado por 2 normas, pero en realidad podrían ser 3, 4, 5, eso lo determina el Tribunal Constitucional. Y yo creo que es importante dar cuenta que el Tribunal Constitucional ejerce esta función y debe ejercerla con extrema deferencia al legislador, lo que se expresa en una presunción de constitucionalidad de la ley. Porque tenemos 2 legisladores, el presidente, en el fondo, la presidencia y el Congreso. Claro, en definitiva, a los colegisladores, ¿no? Ok. Al colegislador. Eso debe ser complicado de repente cuando, por ejemplo, un legislador que habita en La Moneda tiene una minoría en el otro cuerpo legislador. Bueno, el problema es que si no tienen los quórums de aprobación no le aprueban la ley, pero la Constitución es súper clara en determinar qué es competencia del Ejecutivo como iniciativa exclusiva del Presidente de la República y qué es de competencia del Parlamento. Nuestro diseño institucional, yo creo que eso es muy importante determinarlo, porque nuestra Constitución establece cuáles son las normas de iniciativa exclusiva del Presidente de la República e indica, hay 2 criterios en el constituyente. Uno, las que implican gasto público, porque entiende que en la medida en que la gestión financiera del Estado corresponde al Ejecutivo, es lógico que sea el Ejecutivo el que tenga la iniciativa de las leyes que implican gasto público. Eso es muy importante, Nancy, que lo diga. Es muy importante porque no mucha gente lo sabe. Yo cada cierto tiempo, cuando surge este tema, lo planteo. La diferencia entre, por ejemplo, voy a inventar, un diputado o un senador y un alcalde, es que el alcalde tiene acceso a recursos. El diputado y el senador no, salvo que la aprueben por el Ejecutivo y en mayoría el Ejecutivo se apruebe la ley. Es el Ejecutivo el que tiene la posibilidad de mover plata y en el caso de los territorios es el alcalde, pero el diputado y el senador no son personas que pueden disponer de plata por voluntad propia. No, pero lo que tiene es un mandato para la incidencia política y por lo tanto lo que busca es representar los intereses de su cuerpo electoral. Obvio. Por esa razón es que el constituyente sacó de del ámbito álgido de la política la deliberación que implica gasto público, porque de esa manera impone le permite, ¿no?, que sea el Ejecutivo el que haga, que es además el que tiene responsabilidad financiera y por lo tanto en el caso de mal uso de los recursos públicos puede además responder por ello. Por eso es que el legislador ha dispuesto que todas aquellas materias que suponen gasto público sean de iniciativa exclusiva del presidente, pero también ciertas materias que por la trascendencia que tienen para la ciudadanía
no es bueno que se zanjen en el calor de la política, y porque además en el fragor de la política pueden comprometer el programa de gobierno y así el legislador también cautela la estabilidad política por medio del programa de gobierno de este ejecutivo, del otro, de quien sea. Entonces hay una razón de ser en esta distribución de competencia y nosotros como Tribunal Constitucional tenemos que velar porque se cumpla. Déjame hacer la última pregunta, Nancy, que tiene que ver cómo están viendo ustedes, los jueces del Tribunal Constitucional, cómo ven cuando conversan entre ustedes el que no hayamos podido 2 veces seguidas cambiar la Constitución que la gente votó masivamente por querer cambiarla, estaban de acuerdo incluso hasta las personas que la respetaban y que la querían mantener, y 2 veces no se ha podido, y ustedes, bueno, tienen que seguir con la misma Constitución anterior, pero ¿cuál es el pensamiento ahí? ¿Se debe intentar hacer rápidamente un tercer intento? ¿Cómo afecta a las personas que son especializadas en Constitución? A ver, yo diría que a nosotros para el Tribunal Constitucional fue particularmente fue muy particular la forma en que el proceso afecta al Tribunal Constitucional, porque nosotros tenemos como jueces constitucionales obligación de prescindencia política. Por lo tanto, nosotros no podemos incidir ni generar planteamientos que pudieran influir en las decisiones que corresponden, en este caso, al constituyente. Nosotros nos debemos a garantizar, a salvaguardar la voluntad del constituyente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros fuimos espectadores de ese proceso. Sin embargo, tanto a nivel de la Convención Constitucional como el Consejo Constitucional nos solicitaron, nos fuimos convocados como Tribunal Constitucional a formular observaciones a la propuesta y a compartir a las dos propuestas y a compartir con los órganos constituyentes nuestra experiencia a este respecto, incluso en un escenario donde estaba en discusión cuál iba a ser nuestro destino institucional. Y la verdad que creo que como Tribunal Constitucional lo abordamos muy adecuadamente. Uno, porque nosotros no teníamos consenso dentro del Tribunal Constitucional, obviamente, respecto de el diseño del Tribunal Constitucional, porque respondemos en términos de lo que podría ser la deliberación institucional. Sí. Tenemos distintas posiciones. Entonces convenimos que íbamos a tener una rotación para efectos de plantear nuestros puntos de vista ante los órganos constituyentes, que íbamos a hacer presentes nuestros puntos en común, aquellos sobre lo que teníamos consenso, y que íbamos a visibilizar nuestras disidencias, entregando al órgano constituyente, obviamente, la decisión como corresponde. Pero además asumíamos el compromiso de seguir adelante con nuestra función, garantizando una Constitución que estaba en proceso de discusión y que podía efectivamente terminar junto con los procesos constituyentes si en el plebiscito se aprobaba, y por supuesto que nuestra suerte institucional también estaba ligada a ello. Nos encargamos de sacar lo mejor posible y dentro de los más breves plazos la pega. Dijimos que esto nos encuentre como institución más con el trabajo realizado. Porque lo que ocurra después de esto es una nueva etapa institucional, y por lo tanto nos encargamos de rebajar nuestro rol de asunto a una mínima cantidad de causas, incrementando las vistas que en el tribunal. ¿Conflicto de interés ahí por el hecho de que eventualmente podían desaparecer? No, porque además los 2 textos constitucionales establecían en su norma transitoria la necesidad de que nosotros resolviéramos todas las causas que ingresaban antes de la
entrada en vigencia de la nueva Constitución. Y nos abocamos a eso, nosotros a cumplir el mandato transitorio del proceso constituyente. Y una vez concluido, por eso es que cerrado el proceso constituyente, al menos en estos dos hitos constitucionales, nosotros lo que sentimos es que tenemos un mandato de la Constitución, un mandato de la ciudadanía a aplicar esta Constitución, pero hacerlo a través de lo que los abogados decimos la hermenéutica constitucional, interpretando esta Constitución de una manera que sea acorde a los tiempos, es decir, que responda a las necesidades de la gente, porque lo que hace el Constitucional es interpretar, interpretar las normas constitucionales y darle a que la Constitución no sea un cuerpo anquilosado, sino que efectivamente rígido, un cuerpo rígido, sino que un cuerpo dinámico que se ajusta a los tiempos y a las necesidades de la ciudadanía. Nancy Yáñez, te quiero agradecer por haber estado con nosotros acá. Hace tiempo que no venías, pero muchas gracias por estar con nosotros para ilustrarnos sobre algo que uno lo ve en la prensa, uno lo ve acá y de pronto mucha gente puede decir, oye, a ver, ¿en qué parte de toda la institucionalidad está este tribunal versus este otro tribunal? Y por lo tanto es bueno mostrar que nuestra institucionalidad está compuesta de muchas más cosas que las obvias que probablemente salen más tiempo o más frecuentemente en los medios de comunicación. Así es, muchísimas gracias. Encantada. Espérate, a ver.